Está bonito el tiempo afuera. Ya, estamos al aire. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos están acompañando en esta tercera jornada por una nueva reforma agraria, que en esta ocasión lleva por tema, por título, ¿cierto? No nos trancarán el paso, experiencias de recuperación territorial y lucha por la tierra, particularmente vinculada, relacionada a la lucha del pueblo mapuche, tanto en el periodo de la reforma agraria como en la actualidad. Quisiera en primera instancia agradecer a las organizaciones y a los espacios periodísticos que nos han ayudado a organizar estas jornadas, especialmente ahora en esta tercera. Quisiera agradecer a nombre de Sentir Nahuel Buta, ¿cierto?, de nuestro centro interdisciplinario rural, del cual estamos organizando esta jornada. También agradecer al periódico Resumen, al Puelche, a Radio Curruf, a Somos Noticias y también a la revista Historia en Movimiento. Recordar que el Centro de Estudios Interdisciplinares y Rurales Nahuel Buta es quien, junto con la editorial LOM, ha publicado la segunda edición del libro de Jack Chonchol, hacia una nueva reforma agraria para Chile, del cual tenemos ejemplares a disposición para quienes se interesen en adquirirlo, y también está disponible para las organizaciones campesinas, organizaciones mapuches que deseen adquirirlo y socializarlo y compartirlo también con su gente. Está de gratis acceso, ¿cierto?, para poder enviarlo y compartirlo. Y al mismo tiempo invitar a quienes desean organizar actividades como estas relacionadas con la lucha agraria, con la lucha mapuche y en el contexto de la reforma agraria en otras zonas. También estamos disponibles para seguir realizando este tipo de actividades. Eso quería señalar en primera instancia. Ahora quisiera presentar, ¿cierto?, a nuestros invitados, nuestra invitada, quienes le van a dar sustento, experiencia e historia a esta jornada. En primera instancia les presento a Martín Correa, historiador y antropólogo, que bueno, ya es bastante conocido en esta área, en este tema de investigación y también en su compromiso con la causa mapuche. Él nos va a dar una mirada histórica, ¿cierto?, del proceso de despojo y el proceso también de recuperación territorial, la historia del pueblo mapuche, específicamente la reforma agraria y también desde la actualidad. También tenemos como invitado a Heraldo Avendaño, ¿cierto?, histórico luchador mapuche de la zona de Lautaro, actualmente en Curacautín, integrante en tiempo de la reforma agraria del movimiento campesino revolucionario del MCR. Y también junto con él contamos con Rosario Railaf, mujer mapuche, actualmente en lucha de recuperación territorial, ¿cierto?, en la comuna de Lautaro. Y señalar también que, bueno, es hija del histórico dirigente mapuche del MCR, Rafael Railaf, del cual quizás también ella nos podrá hablar en su presentación. Y eso, a modo de presentación, tenemos a los tres invitados para aprovechar el tiempo y conocer su experiencia y todo lo que nos quieran compartir. Les damos la palabra de inmediato para que podamos iniciar este diálogo, ¿cierto?, este compartir de saber y experiencia. En primer lugar vamos a dejar a Martín para que nos contribuya con esta mirada histórica, este proceso que ya le he venido mencionando. Así que Martín, adelante. Mari Peñi, Mari Lamien. Mari. Primero, quiero agradecer la invitación que me han hecho para hablar una vez más de la reforma agraria, un proceso que es necesario volver a rememorar, volver a pasar a la memoria, que hoy día, a mi entender, tiene una profunda vigencia. Además de que forma parte de los momentos más hermosos y más dolorosos de la memoria de las comunidades mapuches, y eso es importante. A ver, yo me voy a, como se dice, me voy a tirar al tiro al agua, porque no es mucho el tiempo que tenemos para hablar de un gran proceso. Y cuando me refiero a un gran proceso es porque el proceso de reforma agraria no se puede tomar como un momento histórico determinado, sin pasado y sin futuro. Necesariamente se vincula con el pasado.
Y esto lo señalo porque cuando se produce el proceso de reforma agraria en Chile, que va entre los años 1962 y 1973, pero efectivamente entre 1967 y 1973, y específicamente el territorio mapuche necesariamente tiene que ver con los procesos de ocupación militar, de reducción territorial y de erradicación de las familias mapuches en los títulos de merced. Proceso que significó a muy grandes rasgos que entre 1862 y 1881 el ejército chileno ingresó al territorio mapuche, redujo a las comunidades a un 5%, a la familia mapuche, a un 5% de su ocupación antigua. Y esto es fundamental, porque en ese momento se entregan los títulos de merced, y un título de merced no es una merced en el español antiguo, es un regalo. No es un reconocimiento de la posesión antigua con ánimo de ser dueño como es el dominio. Así se entiende. Se llaman también reducciones porque son reducidas. Y ahí se pierde el gran territorio mapuche. No fue con los españoles, fue con el Estado chileno en una acción mancomunada del ejército y el poder político que invade el territorio mapuche como lo hace hoy día. Y esto es importante porque en los momentos aquellos que forman parte fundamental en la memoria mapuche. El pueblo mapuche es un pueblo con memoria. Son hechos que suceden, lo que le sucedió al abuelo de los actuales vivientes en el territorio mapuche, le sucedió al abuelo y al abuelo de su abuelo. O sea, son 3 generaciones. Nada más, forman parte de la memoria, se transmite la memoria, no hay comunidad, no hay territorio, no hay love en que no se conozcan los deslizes antiguos, hasta dónde se llegaba, con quién se colindaba, cómo se vivía, qué familia ocupaba, qué lugar, y el Guillatúe que está en el territorio antiguo, que ahora es de la forestal no sé cuánto, y así, todo el espacio territorial es ocupado, y fue reducido y hoy día forma parte de la memoria, una memoria viva que se reconstruye en los tragunes, en los palines, en las rucas cotidianamente tomando mate. Se pierden ahí 500.000, o sea, 9.500.000 hectáreas del territorio mapuche que vive el Biobío al menos. Y se reduce el territorio mapuche a 500.000 hectáreas. Luego del proceso de reducción, viene el proceso a la fuerza. Que ni siquiera lo estamos metiendo en lo que fue el ingreso sangriento del ejército de la Araucanía, porque queremos llegar pronto al proceso de reforma agraria y no tenemos toda la tarde. Pero de que forma parte también de la memoria, también la forma. O sea, lo que pasa hoy día en el territorio mapuche, necesariamente la violencia que se ejerce hoy día en el territorio mapuche, necesariamente se vincula con la violencia que se ejerció en algún tiempo también en el territorio mapuche con la ocupación militar de la Araucanía y con el golpe de Estado del 63. Son todos momentos históricos vinculados entre sí. Al año 1929 tenemos alrededor de 3.000 títulos de merced con 500.000 hectáreas más o menos. Y de ahí en adelante se pierden 100.000 hectáreas más al interior de los títulos de merced luego del proceso de división de 1929 hasta que llegamos al proceso de reforma agraria. Hay 2 momentos en el proceso de reforma agraria al menos. El primero tiene relación con la ley, la 15.020, que el don Jackson Chol lo habló muy bien el otro día. Me saludos a don Jack si no está mirando, todo mi respeto. Pero fue la reforma de Alessandri que se llamó la reforma Macetero porque no expropió más de 20.000 hectáreas, no tuvo grandes cambios, etc. Y además que no tenía lo que tuvo la ley de reforma agraria de Frey de 1967, Frey padre, porque el actual no haría ninguna reforma agraria, que entre otras cosas, la idea ahí es reconstituir el proceso de constitución de la propiedad agraria en el Chile en general, en el territorio mapuche en general. Entonces se agrega dentro de las normas que el territorio, la cantidad de tierras que ocupa un determinado fondo, que son 80 hectáreas de riego básico, que no haya sido dividido, que no haya sido arrendado, que no esté subexplotado, etc. Esto es importante para lo que viene después del año 71. Y se aplica la reforma agraria.
de la mano con las tomas de los fundos. Los primeros fundos que se ocupan son el Pangal, allá el Colgo Pangal en Arauco, las tierras de la Roulette, y el Fundo Chihuahua en 1969, 1962 en adelante, de la Asociación Silva Correa en Chihuahua, donde fue asesinado Alex Lemun, donde fue asesinado Jaime Mendoza Collillo. Por tanto, y muy cerca donde fue asesinado Camilo Castellanca, por tanto, la presencia de la muerte en ese territorio siempre ha estado vigente. Por eso se vuelve a juntar la historia con la memoria. Y ahí viene la ocupación de los fondos de la Asociación Moena, el Lumaco, y donde se forma la cooperativa Lautaro, y luego viene hasta el año 69 más o menos, en que empieza la acción ya no solamente al interior de los predios, del Estado, sino cuando aparecen las corridas de cerco. De aquí en aquí yo supongo que el Peña y la Lamier no hablarán mejor, porque fue una acción mejor que yo, porque fue una acción que fue llevada a cabo por el glorioso movimiento campesino revolucionario. ¿Ah? No, nada. Feliz. Glorioso. Y que en definitiva implicaba la reconstitución de las tierras que faltaban dentro de los títulos de merced, porque del año 1929 al año 71 se reusurparon 100.000 hectáreas más de las 500.000 hectáreas, ahora quedaban 400.000 hectáreas, porque los huincas, los colonos, corrían los fundos, los delindes de sus fundos hacia el interior de los títulos de merced. Y lo que hacían los peñas era reconstituir el territorio antiguo corriendo los cercos. Finalmente, durante el Frey y además que todas estas demandas estaban sujetas al juzgado de indios de Victoria, de Traiquén, de Loncoche, de Pitufquén, pero no daban abasto y siempre contestaban que las tierras que habían comprado los Winkers engañosamente o habían ingresado engañosamente dentro de los títulos de merced eran de propiedad de ellos, porque tenían títulos inscritos, Entonces, en definitiva, no daban respuesta. Y como no daban respuesta, el MCR empieza a impulsar lo que es la recuperación de los hechos de las tierras usurpadas, de los títulos de merced, ya no solo de las tierras antiguas, sino que además, al interior de los títulos de merced, con las corridas de cerco, que el Peña y la Lamien aquí lo describirán mejor, con mucha más propiedad que yo. En definitiva, 25 predios a favor de las comunidades mapuches son expropiados durante el gobierno de Frey. Y cuando llega la Unidad Popular, ahí ya la recuperación de tierras fue de mayor volumen, de mayor importancia. De partida, en el programa de la Unidad Popular se hablaba del proceso, de la profundización del proceso de reforma agraria. Es así como en el año 1971 se traslada hacia Cautín, lo que se llamó el Cautinazo, todos los organismos del Estado. Les voy a leer aquí. Dice el Mercurio, el 21 de enero de 71, plan de emergencia concentra jefe de servicio en Cautín. Alrededor de 50 funcionarios estatales se establecen temporalmente en Cautín para desarrollar el plan de emergencia de la zona. Entre otros, funcionarios de Oficina de Planificación Agraria, CORA, INDAP, SAC, Instituto de Capacitación para la Reforma, Corporación de la Reforestación, los Ministerios de Economía, Obras Públicas, Transporte, Hacienda, Tierra, Colonización, Educación, Vivienda, Urbanismo, Interior, Salud, Odeplan, Corfo. Todo el gobierno se traslada a Cautín en un tren que partió. Me contaba Jackson Chol alguna vez que partió, y esto fue lo leo y lo cuento porque tiene que ver con la voluntad política del gobierno. Y él andaba en helicóptero. Voy a continuar. Entonces, hay una voluntad política del gobierno de la Unidad Popular en términos a enfrentar la problemática, porque además la reforma agraria era campesinista, no era indigenista, hablaba la tierra para el que la trabaja, y muchos de los fondos estaban trabajados por inquilinos que habían sido traídos de afuera, entonces se le entregaban a los inquilinos y no a los mapuches. En definitiva, yo creo que los mapuches, además de recuperar las tierras, tomarse las tierras, se tomaron también la ley, lo que es bueno. Se crea además el Instituto de Capacitación Mapuche el 28 de marzo del 71, donde los peñas iban hacia donde está el Trianón, el Fondo Trianón, a los cursos de capacitación, etc.
Pero junto con esto, ahí se forma la Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas, que las tierras que formaban parte de títulos de merced pasaban de oficio casi a las comunidades y retornaban a su dominio, por el solo hecho de ser de tierras de los títulos de merced. Pero juntamente con esto, empiezan los comités de retomas patronales, que son fundamentales. En el año 1971, por primera vez aparecen los comités de retomas patronales. ¿Y aparecen donde por primera vez? En Chihuahua. También, insisto, donde fue asesinado Jaime Mendoza Collillo, Alex Lemón, Carlos Collillo, el primer muerto de la reforma agraria en 1962. Y aparecen también en Huilío, donde son asesinados los hermanos Cheuquelén, y aparecen en Chesque, donde es asesinado Moisés Huentelaf. Los dueños de fondos se organizan, van armados los fondos, ingresan los fondos y recuperan los fondos a la fuerza, en una situación, insisto, muy parecida a lo que pasa hoy día. Es aquí el origen también del Patria y Libertad. Lo que pasó el otro día, el desalojo de Curacautín, tiene mucho que ver, por ejemplo, con esto que está pasando, que pasó en aquel tiempo. Son los herederos de los herederos. Los herederos de los colonos, que a la vez son herederos de los dueños de fondos de la reforma agraria. Bueno, finalmente llegamos al año 1973. Yo creo que me voy a alargar un poquitito más de mis 15 minutos, Cristian, para terminar, por favor. Adelante. Pero voy a llegar. Llegamos al año 73, en que, los fondos grandes, los de 80 hectáreas de riego básico, ya quedaban muy pocos, ya han sido en su gran mayoría expropiados. Pero sin embargo, quedaban más fondos que no tenían 80 hectáreas de riego básico, fondos que tenían 700 hectáreas físicas, pero de riego básico, que tenían una cantidad de agua, de río, de vega, etcétera, 58 o 38, no se podían expropiar. Entonces, ahí viene un conflicto grande con la oligarquía latifundista, que dice, entonces no se pueden expropiar más. Y se siguen expropiando más. Se siguen expropiando porque no solamente se expropiaba por la superficie, sino que también muchos de ellos estaban divididos. Los dividieron entre los familiares, cosa que no tuvieron 80 hectáreas de riego básico. Y se repartían entre los primos, los tíos, pero eso se dictó una ley que normaba la retroactividad y se retrotraía al fondo a su origen. Y en su origen sí tenía, o estaban subexplotados, o abandonados, o arrendados. Como dice bien Chonchol, la reforma agraria en todos momentos fue legal, nunca pasó sobre la legalidad, cosa que la derecha y la DC alegan. En definitiva, al fin del proceso de reforma agraria en Mayeco y Cautín se expropiaron 688 predios, que es mucho. Y lo que es bueno, 688 predios, con un total de 740.000 hectáreas en general, en Mayeco y Cautín, alrededor de 63.000 hectáreas de riego básico. Y en el caso de los mapuches, acceden al dominio a través de las cooperativas, de los asentamientos, de los CERA, de los centros de reforma agraria, los centros de producción, los CEPRO, a 152.000 hectáreas físicas, y a lo que le suman 68.000 hectáreas más o menos de la Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas, tierras que formaban parte de los títulos de merced y que fueron restituidas de oficio a las comunidades. Los otros fueron expropiados. Y ahí llegamos a lo que sea al proceso denominado, que es de contrarreforma agraria. Lo primero que hay que entender en términos materiales es que se pierden todos los bienes. Los tractores, los animales, los cercos, los galpones, todo lo que había, y eso lo harán mejor los peñas que yo, fue usurpado, fue perdido y se lo llevaron los militares con los dueños de fútbol. Luego tuvo un carácter esencial, muy especialmente racista, en términos de que los militares que llegaban, o los carabineros, o los pagos, los médicos, que llegaban a desalojar, llegaban con los dueños de fondo diciendo, ese estaba en el proceso de reforma agraria, ese era el presidente de la cooperativa, ese era el secretario del asentamiento, ese trabaja.
en la parte agrícola del asentamiento. Y esos fueron los primeros que se llevaron. Se inoculó el terror. Está el caso del Peñi, los Peñis de Galvarino, que fueron torturados, el niño que fue de 16 años, el Julio Irvil Paillao, y esto lo dice la Comisión Rettig, no lo digo yo, que fue muerto delante de su familia y luego obligaron a su madre a enterrarlo delante de ellos. Un proceso de mucho dolor, un proceso de mucha muerte, de mucha persecución, de mucha represión. Inoculando el terror. O sea, no me vengan a hablar hoy día de terrorismo. Eso fue terrorismo. Y luego, el 65% de los predios expropiados se retornan a los dueños particulares. Muchos de los otros son declarados predios de aptitud forestal. La CORAF, la Cooperación de Reforma, la CORA, la Cooperación de Reforma Agraria, con la CONAF de entonces, firmaron un convenio y plantaron pino y eucalipto no para explotar, sino para las familias. Esos son predios declarados de aptitud forestal. Básicamente de CORA a CONAF, y CONAF dependía de Corfo. Y Corfo, ¿quién era el que estaba a cargo de Corfo? Julio Ponce Lerú, el yernísimo del innombrable. Y se les entregaba predios de Huevo, la forestal en Mininco, Millalemo, Arauco, Crece, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se parcela, los pocos predios que se parcelan, asentamientos que se parcelan, los mapuches son excluidos de este proceso. Entonces se le entrega a los campesinos que participaron del proceso de reforma agraria, que lo hicieron, pero los mapuches son excluidos de este proceso. Y finalmente este proceso termina en la exclusión de los mapuches. Y el retorno a la tierra chica, el retorno a la reducción, el retorno al 0,2 hectáreas, porque si en un principio el proceso de erradicación, reducción con los títulos Merced tenían 80 hectáreas, se dividieron en 10 familias, 8 hectáreas por familia, después la familia crece y estamos en presencia de 0,5, 0,2, ya no hay más tierra. No hay más tierra. Y la tierra antigua sigue estando en dueño de los particulares o de las forestales. Finalmente de aquí nos caeremos a la actualidad, que no voy a continuar con la palabra a quienes me siguen, pero es necesariamente hablar de lo que sucede hoy día en el territorio mapuche, vincularlo a lo que sucedió en el proceso de reforma agraria. No sé, pues volveremos a hablar de los gloriosos, me gusta esa palabra, Peñi, de los gloriosos asentamientos Lobería, en Caragua, el Cuañelón, en Galvarino, de Chilefelti también en Galvarino, con don José Millalén, la cooperativa Lautaro Lumaco, ahí Pedro Raín y sus secuaces, el Montituín Mapu, también el Lumaco, el Pelantaro, en Purén, el asentamiento Michimalonco, donde cayó Huentelaf, el Loncoche, el Miguel Cayupán en Ercilla, el Roble Guacho, el Lautaro y tantos más. Eso. Con Willy Pan. Willy Pan. San Willy Pan, sí. José Willy Pan, efectivamente, Peña. Juan Jacinto Willy Pan. Esa es mi palabra. Sí, Juan Jacinto. Ok. Bueno, muchas gracias a Martín por su tremendo repaso histórico, ¿cierto? Un proceso que es mucho más complejo y que evidentemente requiere más tiempo, pero a pesar de ello se agradece el esfuerzo y el ejercicio de síntesis histórica. Para quienes deseen profundizar, para quienes deseen conocer en detalle, ¿cierto? Esta temática histórica que ha relatado Martín, les recomendamos, parte del trabajo colectivo en el que él participó, del libro La Reforma Agraria y las Tierras Mapuches, ¿cierto? Del cual Martín ha participado. Con Nancy Yañez y Raúl Molina. Exactamente, un trabajo ahí bastante potente sobre este tema e insisto, para quienes quieran conocer en profundidad y con las fuentes históricas correspondientes, les recomendamos este libro, junto también con el otro libro de Martín, que son Las razones del Ilcún, del enojo, ¿cierto? Que otra investigación también que hace un repaso histórico sobre lo que sucede en la provincia de Malleco. Eso a modo de recomendación para quienes quieran interiorizarse más en el tema. Junto con este agradecimiento, quisiera darle la palabra, quizás entre ustedes se pondrán de acuerdo quién va primero, pero dejamos con ustedes a Heraldo Avendaño y a Rosario Railaf, luchadores mapuches del pasado y del presente, ¿cierto? En la comuna Lautaro, y vinculado a la historia también, como lo establecimos en la descripción del evento, ¿cierto? Del histórico movimiento
campesino revolucionario de la provincia de Cautín, un actor protagónico importante de la lucha de recuperación territorial en esos tiempos de reforma agraria, pero también existe mucha herencia y mucho aprendizaje de esas luchas que se están dando hoy en el presente, justamente estos días ahí en la comuna de Lautaro y Curacautín también, que es el territorio en el cual está ahora el compañero Heraldo, ¿cierto? Y la compañera Rosario, amigos también de la vida ahí que apoyaron harto el proceso de reconstrucción histórica de la historia del movimiento campesino revolucionario. Así que eso, los dejamos con ustedes a Heraldo y a Rosario. Ahí ustedes pueden ir intercalándose si quieren, hablando los dos, no hay ningún problema. Sí, sí. Bueno, chao Tomai, la radio Curruf y los representantes que están aquí en este momento. Fue importante de escucharlo la Miene, el historiador. Bueno, yo soy Rosario Railaf, soy la hija de Rafael Railaf Caneo. Un hombre muy sufrido, mi padre, y también Heraldo, lo conoció muy bien mi padre, y también lo quiero pedir gracias a todos los viejos que han hecho esta lucha, que ellos supieron a tomar alianza con los jóvenes estudiantes, porque en ese momento era necesario, porque nuestros viejos no tenían la posibilidad de entrar digamos, a la biblioteca donde estaban todos los registros de tierra, y los pido a todos esos luchadores que tomaron alianza con nuestros viejos, los pido muchas gracias, y bueno, va a quedar siempre en nuestro corazón y memoria, quizá con varias generaciones. Como dice mi papá, era la única manera de ganar la lucha, tomar alianza con los obreros, con los estudiantes, con los campesinados pobres y con los estudiantes, porque en ese momento eran los mapuches muy mal mirados y no podían entrar en cualquier oficina. Entonces ellos se conocieron a ambos lados, como los mapuches lo conocieron a los estudiantes a los mapuches. Entonces fue muy bonito esa historia, muy dura también, muy sufrida. Por ejemplo, mi padre empezó a organizarse por un palín en el año 60, cuando era joven. Y ahí mi padre era una persona le gustaba aprender, era muy curioso en muchas cosas. Entonces ahí él se juntó con los estudiantes y quiso aprender más de ellos. De ahí él se integró al partido MIR y después se formó el MCR y ahí empezó la corrida de cerco. Un proceso que fue muy difícil. Ahí perdieron compañeros, mujeres como hombres, que algunos no están en la lista. Lo más conocido es Juan Wilipán. Y yo creo que en este momento ellos hicieron la historia a los viejos y que estoy muy agradecida en este momento. Estamos agradecidos, digamos, en este momento estamos recuperando el territorio Huenteche. Ahora no decimos la comuna Lautaro, todo eso, que estamos recuperando el territorio Huenteche. Y a eso vamos, que mi papá siempre decía, hay papeles, hay cosas más que hemos dejado escritos los viejos, y es así. En este momento estamos utilizando todos los medios, vías legales, vías leyes que ha dejado en ese tiempo de la reforma agraria, que trataron, digamos, los latifundistas para hacer contrarreforma, donde ellos, digamos, querían todos los papeles, leyes que se dejaron en ese momento, borrarlo. Yo lo digo que es un genocidio que empezó en el año 63. El genocidio empezó antes, pero aquí fue un genocidio planeado con el gobierno, con el dictador Pinochet, donde se violaron todos los derechos, donde los terratenientes hicieron alianza con los militares, con los fiscales, con
con los países que vinieron aquí a plantar su pino, a hacer sus forestales o cualquier otra cosa. Entonces fue, digamos, un genocidio dentro de la comunidad mapuche, como también con el pueblo chileno. Y también aquí jugaron un rol muy importante aquí en Cautín, en la tierra huanteche. Y también la iglesia jugó también un rol muy importante en ese momento. Yo creo que nosotros, la generación nueva que estamos aquí en la lucha, sobre todo en la tierra o en el territorio huanteche, hemos quedado asustados qué ha pasado en ese momento porque estamos investigando. Nosotros mismos, porque ya como nosotros somos la generación en que Pinochet no lo mató, estamos vivos y vamos a usar todas las leyes que haya aquí en Chile como internacional para que termine este genocidio, porque estamos viviendo de un genocidio silencioso. Y gracias a los viejos que ellos han, digamos, luchado, sufrido en esto, y dejaron sus papeles, dejaron su escritura. Los militares trataron de esconder todo eso, pero... Desaparecer. Sí. Entonces, yo lo quiero decir también, Heraldo, ¿puede agregar más quizás? Sí, no sé, pues yo... No, bueno, yo soy Heraldo Avendaño, Cheuquel, hijo de Evaristo Avendaño Chavarriga. Mi padre fue presidente del Consejo Comunal Campesino de Lautaro, del MCR, junto a Rafael Relaf Caneo. Rafael Relaf fue secretario general del Consejo Comunal de Lautaro. Bueno, lo que dice Kila también es bastante verdad, pero quiero agradecerle al Peñi que dio un resumen sobre la historia del, ¿cómo se llama? De la reforma agraria y todo lo que ha pasado, aparte de la reforma agraria, qué es lo que ha pasado con nuestro pueblo, cómo se le ha quitado las tierras, ¿no? Desde la colonia. Bueno, nosotros sabemos, hoy día los jóvenes, y nosotros no sabemos, los jóvenes buscan a través de internet cómo fue eso, ¿no? Por ejemplo, con Cornelio Saavedra, ¿qué es lo que hizo acá? es por decirnos, ¿no? O sea, la verdad. Entonces, creo que el resumen que hizo el Peñi, el historiador, es muy importante y agradecerle, porque hoy día estamos conociendo la verdad, no solamente del pueblo mapuche que está reclamando y que son indios que no hayan que decir ya, ¿no? Resulta que las cosas están dichas por práctica, no por que se dijeron o que se están diciendo. Pero la raíz del asunto para nosotros hoy día es la conquista de nuestro territorio. Eso pasó por lo que decía Cristian, que nosotros guardamos una gran historia sobre nuestra espalda, ¿no? Aparte de los que hoy día nos acordamos, mientras hablan los Peñi, uno empieza a acordarse de la gente que nos ayudó a esto, ¿no? Por ejemplo, hay gente del movimiento campesino revolucionario o del movimiento, o del MIR, que salieron de universidades, ¿cierto? Conociendo la historia del pueblo mapuche, solidarizando, gente más abierta con respecto a la humanidad, conociendo hartas cosas del mundo desarrollado, y que nosotros vivíamos en una tremenda pobreza en realidad. No conocíamos mucho el pan, conocíamos el catuto y el merque, y bueno, y sus derivados, ¿no? Muchas cosas que lo da la naturaleza, el ñilío, el cocheyuyo, todo eso, ¿no? Pero también me voy a adelantar un poco lo que como historia, como él decía de la historia, o sea, nos contaba la historia.
porque es muy largo lo que realmente podemos relatar nosotros en este momento y que la gente nos está escuchando y sabiendo realmente lo que fuimos nosotros en este momento, ¿no? En esos momentos, como me acordaba yo de los jefes de áreas que teníamos nosotros en nuestro asentamiento, cómo lo sacaron de ahí, por ejemplo, el área de agricultura, el área de ganadería, el área de infraestructura, el área de maquinaria. A ellos fueron los primeros que sacaron dentro del asentamiento y los tuvieron 8 o 7 días torturando en los regimientos. Eso pasó en el regimiento, por ejemplo, aquí de Lautaro, regimiento La Concepción de Lautaro. Lo vivimos en realidad casi en carne propia. Por ejemplo, llegaron a los asentamientos, ¿cierto? Militares, llegaron carabineros, Fuerza Aérea. Y bueno, ahí el que se escapó, ¿no? Pero casi ninguno. Todos tocamos y realmente dijimos, hasta aquí esta cosa no pudimos aguantar, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, yo dije, no voy a aguantar esto, yo estoy acostumbrado a vivir en libertad, venir a Temuco, protestar, venir con mis carteles y decir cosas, ¿no? Estamos de acuerdo, estamos de desacuerdo con el proceso que se estaba viviendo. Pero fue un proceso muy lindo para nosotros. Yo tenía 15 años cuando salió Salvador Allende con su programa, cuando dijo ganó el pueblo, y su programa realmente era transformar la Constitución, crear una Constitución nueva, porque la Constitución era sanguinaria. Y en el fondo nosotros no podemos decir que no fue así, porque si miramos en 1907, cuántas personas murieron en el norte, en la Salitrera, y cómo aquí llegó la religión, llegaron con la cruz en la espalda y que éramos bárbaros y nos mataban por eso, nos acaballaban. En realidad no éramos personas, ¿no? En ese momento, pero hasta hoy día nosotros nos sentimos más protegidos porque nuestras muertes no serán en vano hoy día. La juventud, el pueblo, está sabiendo qué es lo que está pasando, y no solamente nosotros, el pueblo mapuche, sino que estamos juntos a la clase obrera. En Santiago se levantó el pueblo y somos orgullosos hoy día por conocer esto, los que sobrevivientes. Porque muchas veces hasta nuestros mismos compañeros a lo mejor dijeron, no, andáis leseando, no, ya esto pasó ya y no, nunca más se puede pasar, nunca más se va a devolver. Pero conocimos algo más de eso, ¿no? Yo viví la cárcel, viví la clandestinidad junto a Rafael, a mi padre y a muchos compañeros más. Siento algo muy profundo. A mis compañeros que realmente luchamos juntos, los mataron a todos. Eso es una cosa muy emocionante, ¿no? Pero aquí estamos en la lucha y hoy día el pueblo se levanta, y es un orgullo que realmente tenemos nosotros en ese sentido, porque estamos recordando a nuestra familia que se murió, porque somos mapuche, obrero, campesino. Somos una familia explotada y desahuciada del sistema capitalista. Pero ya hoy, en nuestra recuperación, estamos recuperando el territorio mapuche, estamos recuperando los predios que realmente fueron usurpados por los latifundistas. Y bueno, yo creo que hoy día no hay que llamar a organizarse, a recuperar. El pueblo se levantó y estamos recuperando. Y eso es nuestro orgullo. Creo que si hoy pase lo que pase, no estamos solos. Tenemos un reconocimiento internacional como pueblo. El pueblo chileno se levantó. Quiero hablar un poco también de mi compañero Juan Guilipán. Él fue un compañero de colegio mío, un vecino. Luchamos juntos en corridas de cerco. Voy a decir en corrida de cerco no, porque la toma de fondo no es toma, sino que fue una también recuperación. Entonces, eso, no quiero que se olvide eso en la historia. Y
¿qué poder decir? O sea, acusarnos que nosotros ya estamos apoyando a todas las recuperaciones y en eso, no sé, en el fondo acusándonos un poco, dijo, pero bien por tener la suerte, ¿cierto?, de estar contando, de estar vivo. Que muchos en la tortura nos dijeron que lo mataban, lo descoyunturaban en la máquina donde nos torturaban. Entonces, eso es verdad. Porque yo vi de muy de cerca cosas y la forma que los torturaban a nosotros. Todos sabemos que el pavo de arara era común dentro de la tortura, y el que aguantaba y el que no, bueno. Así pasamos nosotros. O sea, un resumen también de cómo lo pasamos en las cárceles, de cómo pasamos en los fundos, cómo el capitalismo, ¿cierto?, nos atemorizó en el fondo, porque hoy día ya no es una verdad que lo atemorizaron, sino que nos dieron una pauta cómo nosotros tenemos que organizarnos y cómo denunciar todo lo que hicieron contra nosotros. Y el mundo entero hoy día lo sabe, a través de todos ustedes, los historiadores, de nuestros relatos, por ejemplo, ¿no? En el Museo de la Memoria existen nuestros relatos, y eso a nosotros nos llena de orgullo, porque hay alguien y hay ¿cómo se llama?, una parte donde nosotros podemos dejar nuestros relatos. Pero más, hoy día yo creo que es más alentar al pueblo, que lo está haciendo bien, que vamos por el camino que realmente nos trazaron los grandes hombres del ayer, como Lautaro, Galvarino, Caupolicán, Fresia, Guacolda, y muchos otros que quedaron en el camino, ¿cierto? Y incluso en el periodo de la dictadura, como nuestros estudiantes los mataban y los tiraban al mar. Tenemos el caso de Melín, ¿cierto?, que aparecía muerto y otros que aparecían muertos como en una tomatera, todas esas cosas, ¿no? Y eso hoy día se practica todavía se practica, porque no se ha terminado, yo creo, ¿no? La policía que tenemos en Chile, cómo ellos tratan de borrar lo que están haciendo, cómo tratan de decir que este hizo esto otro, y con ese argumento, ¿cierto?, están matando a nuestra gente. Eso podría decir yo por el momento, no sé, aquí la mien... Sí. Bueno, como en este momento el pueblo mapuche ya se está levantando, tomando su rumbo de lucha, de recuperación territorial, y la nueva generación vamos en eso apoyando, dirigiendo, y que algunos son loncos, son huarquenes, y ahora no dejamos más la lanza, como se dice en términos de lucha del pueblo mapuche. Y el Huiño, todo eso. Y yo creo que en este momento los territorios huenteche, donde nosotros participamos, que venimos de ahí, el territorio pehuenche, lafkenche, bueno, estamos coordinando entre nosotros así para tomar esta lucha de resistencia. No la vamos a dejar aquí ningún forestal, ningún digamos extranjero que entre en nuestro territorio, donde ellos ni lo trabajan la tierra. Ellos arriendan la tierra a otro terrateniente, arriendan a los fiscales, arriendan, digamos, la policía que tiene más dinero. Bueno, lo dicen a nosotros que somos flojos, no trabajamos la tierra, pero ellos mismos arriendan su tierra. Y entonces nosotros mismos empezamos a investigar esta cosa como jóvenes, que algunos son profesionales que trabajan esto, y lo estamos investigando.
y también el rol que ha trabajado, digamos, también la Iglesia Católica, donde se roban los niños, han vendido niños para enriquecerse ellos con humanos. Entonces, digamos, la historia de los mapuches es triste, es, digamos, dura, como yo lo digo, fue un genocidio abierto, y en este momento hay un genocidio silencioso que vía la prensa, vía, digamos, de la misma oficina que algunos participan, por ejemplo, la Tifundista, donde también son bien activos la APRA. Son dueños. La APRA que se están organizando bien para atacar los mapuches. Y eso, digamos, es también una parte que ellos están, digamos, activamente participando en un genocidio de nuestro pueblo mapuche. Junto a policía. Sí. Entonces la gente que antes eran su hijo, su nieto, toman sus posiciones de su padre, de sus agrupaciones. Y bueno, ellos lo quieren parar, este movimiento mapuche. Yo creo que en este momento no se va a parar. Y nuestro padre lo ha dado suficiente fundamento. Nuestro abuelo lo ha dejado en nuestra herencia de la tierra, el fundamento, y ellos no han peleado por la ley. Bueno, también con la lucha directa, pero no había otra manera para hacerlo entender a ellos. Como dice mi papá, en ese periodo fue una alianza. Teníamos que hacer alianza con los estudiantes para seguir adelante, para seguir a nuestros jóvenes educando y tomar fuerza. Y habían, bueno, después llegó el golpe, se terrorizó la comunidad. Y claro, muchos fueron asesinados. Hay, digamos, en el campo, hay cosas más, entierro secreto. Hay. La gente no se anima a decir. Los mapuches no se digan, porque lo dejaron tanto remor, digamos, lo hicieron tanto terrores que algunos no se animan a hablar todavía. Y digamos, pero la justicia llegará tarde, pero va a llegar. Y eso, digamos, que el movimiento mapuche en este momento tiene ese dolor. Porque decimos que somos violentitas, que somos agresivos, que somos acá, pero como nosotros lo vamos recuperando la historia de nuestros viejos, que de la comunidad, todo eso es verdad, es bien, digamos, dolorosa. Bueno, pasó igual como pasó en Europa con Hitler, y aquí, digamos, pasó también porque no había televisión, nadie grabó por teléfono, pero se quedó todo oculto. Y vivimos en una sociedad oculta. Todos negan que pasó en el año 1963. Los jóvenes, digamos, no saben la historia. Todos viven, digamos, con dolor oculta. Vivimos con una trauma oculta. Y bueno, yo no quiero vivir con esa trauma oculta. Quiero saber la verdad. Y nuestra generación va a buscar la verdad. Va a ser dolorosa, pero vamos a buscarlo y vamos a luchar con los medios que exista, por los medios de la ley que en este momento lo va a respaldar y lo vamos a usar. Feliz también. Feliz. Muchas gracias a Rosario por transmitir la experiencia, por transmitir el sentimiento histórico ahí de lucha, tanto de ella en el presente y su gente, como también de su familia en el pasado. Se agradece el ejercicio, ¿cierto?, sincero de transmitir la emoción y el sentimiento que implica ser parte de esa lucha. Lo mismo que compañero Heraldo, también agradecer su testimonio de lucha, su participación en el proceso de reforma agraria, en el movimiento campesino revolucionario, y también en mantener esta historia viva en el presente, seguir impulsando la lucha y seguir creyendo en lo mismo que en esos tiempos luchaban, obviamente ahora con otros colores, con otras formas, en otro contexto, pero en la misma lucha histórica, y eso se agradece y al mismo tiempo se valora. No todos y todas tienen el esfuerzo y la energía de seguir luchando, y a pesar de todo lo vivido, ustedes están ahí dando cara, como se dice acá, ¿cierto?
Así que valorar eso, agradecer sus testimonios, experiencias, y quisiéramos aprovechar de dar el paso nuevamente a Martín para que nos pueda compartir quizá en tiempo breve, lo que él estime conveniente, lo que fue la consecuencia también de la reforma agraria y la vinculación con lo que está sucediendo hoy en día, que es lo que tú, Martín, nos querías compartir de alguna forma. Así que si es que da el tiempo también para ello. Bien, Frei. Primero quiero agradecer muy de corazón, muy del piuque, las palabras del Peñi y la Lamien nos acaban de transmitir. La historia dolorosa, la historia de la lucha, la historia de las recuperaciones, la historia de las corrientes. La cárcel, del exilio, llegar de nuevo a luchar junto a mi pueblo. Pero también la historia del Kumu Mugen, del buen vivir, de cómo en algún momento se tuvieron zapatos, por primera vez la alimentación mejoró, las cooperativas, los asentamientos, reforma agraria mapuche, tuvieron una exitosa forma, una exitosa organización, ya lo decía la Lamien, o el Peñi, cómo se organizaban, cómo estaba el encargado de la ganadería, cómo estaba el encargado de la agricultura, cómo estaba el encargado de la administración, y claro, la venganza fue dura, porque fueron los primeros que fueron encarcelados, torturados, perseguidos, desaparecidos por la dictadura, y por los civiles que estaban con la dictadura. Yo creo que es de un profundo valor el que se siga recordando a pesar del dolor, seguir recordando, seguir manteniendo vivo, porque la memoria se construye y se reconstruye día a día. La memoria no estamos contando de un recuerdo nomás, sino como a través de esos momentos se alimenta el presente para proyectarse al futuro. Eso primero se los quería agradecer profundamente, porque no es fácil, hay que ser bien valiente para hacerlo, recorrer el dolor. Porque no estamos hablando del pueblo mapuche en general, ya lo decía el Peña, aquí su amigo, su compañero de curso, Willy Pan. Sí. No es el pueblo mapuche en general como un concepto, no, personas con nombre y apellido, con familia, con historia. Rafael Reilaz, por ejemplo, participaba en el Consejo Comunal Campesino. Los consejos comunales campesinos. Claro, que cada comunidad tenía un representante, que cada asentamiento tenía un representante, y ese representante iba y conversaba con el presidente de la República. O sea, estábamos realmente participando políticamente. Qué glorioso era ese momento, cuando usted dice recién, cuando del periodo del Frei en adelante, cuando los pusimos zapatos, cuando comimos arroz, cuando ya dejamos el piquel, ¿cierto? La comida de locro, y después vestirnos a la moda en ese tiempo, por ejemplo, no sé, una vida muy, muy linda de juventud, comprar las camas que nosotros queríamos, tener el minero en la mano y seguir produciendo. Yo fui integrante de la maquinaria agrícola. Usted hablaba delante sobre por ejemplo, el IER, el Instituto de Educación Rural. Claro. Yo participé en eso, por ejemplo, en comunicaciones del agro aquí en Temuco. Tuve un curso de corresponsalía campesina, analizar la tierra. Tuve un curso de maquinaria agrícola aquí con esos tractores comunistas nuevos, pero eran comunistas porque eran de la Unión Soviética. Claro. Entonces eran malos. No se quedaban en pana. No se quedaban nunca en pana. Nos chocábamos nosotros en la noche para poder salir cuando estábamos enterrados aramos en la noche, y en el día rastreábamos. Nosotros ahí en Camilo Torres dejamos 500 hectáreas de trigo sembrada, aparte de todos los animales que tenía Socuadro, que teníamos ¿cuál se llama? A media utilidad, la maquinaria, vacas. En realidad éramos ricos, ¿no? Pero en este momento no éramos tan ricos pobres, porque
pensábamos que existía un gobierno que nos estaba apoyando y nosotros empujamos a ese gobierno. ¿Por qué digo yo esto? Porque Salvador Allende dijo, estamos en la batalla de la producción, dijo. Así que, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Los asentamientos que entendimos el tema, produjimos más. ¿Ah? No había noche para nosotros, día tampoco. Día y noche, yo era joven, 14, 16 años, fui a buscar ese tractor aquí a Lautaro, un súper, y el jefe de maquinaria era Ernesto Aedo, y me dijo, vamos a buscar el tractor, ya que hiciste el curso, te vamos a probar. Me dijo, ya, pues le dije yo, pero yo no creí que era tractor de verdad, pues. Vinimos a Lautaro y ya llegó un caballero, nos llevó una pieza y ahí nos hizo un dibujo. Dijo, bueno, yo ya sabía el dibujo porque ya aprendió acá. Dijo, este tractor trabaja aquí de esta manera, tiene esto y esto, nada que ver con lo que nosotros aprendimos aquí, pues, acá en el Tucapel. Eran tractores modernos que usted le pasaba el cambio sobre la marcha. Pues acá los tractores se paraban y ahí ponía el cambio. De Rumania. Claro, tenía cualquier palanca, se levantaban las ruedas cuando quedaban enterradas. No, oiga, sí, recordar y decirle, o sea, contarle a los cabros. ¿Se acuerda del pool de maquinaria, po? Sí, pues sí. Pues. Entonces, lo que yo me contaba un peñi que venía el tractor adelante y detrásito venían unos colosos y estaba 3 días en un campo, se llenaba con trigo, con lo que hubiera, y se iba y se le pasaba a la comunidad, y la comunidad, el asentamiento seguían viviendo y se pasaba a otro y se iba de un lugar a otro recorriendo. Eso tiene que ver, como bien dice usted, Peñi, con la voluntad política. Sí, pues ahí nosotros no teníamos precio, no andamos cobrando. Claro que nos daban plata para comer, pero nosotros no andamos cobrando ni nada porque era algo, no sé, algo... Era de comunidad también, porque la gente ya estaba acostumbrada a trabajar en comunidad también. Por eso, las mingas, estábamos acostumbrados a las mingas, y de ahí por eso que los tractores se trasladaban de un lado a otro, y se usaban, por ejemplo, había alguien que tenía una máquina trilladora de esa de planta, y allá uno iba, y ya salíamos a trillar con máquina de planta, y yo salí, en realidad en el fondo ni siquiera me he fijado qué es lo que he hecho en mi vida, y es que no sé por qué vivo, no, pero es un decir, ¿no? Hicimos tantas cosas en esos años, y que éramos jóvenes, y eso se troncó el 73, lamentablemente, y muchos no aceptamos eso. Y tengo la suerte digo por mí hoy día, de vivir y contarlo aquí en este medio de difusión, que ojalá que fuera nuestro para siempre, o bien lo expropiamos, total, o que bien que se vayan a la comunidad, no vayan a una comunidad al campo donde la gente llegue y hable lo que siente, que llore, que rían, porque tenemos nosotros un tremendo nudo en nuestro pecho, ¿cierto?, de alegría y de tristeza, ¿ah? Y yo creo que el mundo nace de alegría, no de tristeza. Un hombre nace para eso, para vivir bien. Es un derecho fundamental del hombre vivir bien, es un derecho humano, pero lamentablemente nos tocó a nosotros. Ojalá, decimos nosotros, por eso luchamos por nuestros hijos, por nuestros nietos, ¿cierto? Porque ya estamos grandecitos y tenemos familia también. Entonces, eso nos hace que sigamos luchando, y también por venganza, dijo el Guaso. ¿Por qué hicieron tantas cosas malas con nosotros? ¿Cierto? Si nosotros hacíamos cosas buenas, trabajábamos, aportamos a un gobierno que dijo que aquí ganó el pueblo y que el día de mañana iba a hacer esto, otro. Y así fue comprado, vendido Chile a Norteamérica, ¿cierto?, por una cantidad de dólares, que cerraron el comercio, que hicieron terrorismo, que le colocaban bombas, por ejemplo, a los trenes que nos traían la mercadería. O sea, realmente es un terror, ¿no? Y aparte y lo bueno de eso es que ellos tienen comprado, por ejemplo, o hicieron el ejército para matar, ¿cierto?, y tener a las personas, a los pueblos, así en como lo tienen hasta hoy. Nosotros con esta ¿cómo se llama? Con las leyes que se hicieron en Chile en 1800 y después fueron haciendo en 1127 y el 80. Eso
lo que uno se empieza a recordar. Soy un poco desordenado para decir las cosas, pero las tengo en mi pecho y en mi mente. Y eso yo creo que estoy en el puesto el chip, así que yo creo que hay que ordenarse un poco. Aparte de eso, no, no sabía lo que venía, pensé que, chuta, ¿qué será? Y estoy en aquí en una tremenda radio y estoy con mis amigos, que en realidad ellos me conocen y bueno, aquí estoy, pues estoy en mi casa en realidad. Ahora tengo que irme por otro lado, pero bueno, ya sé dónde llegar algún día, ¿no? Eso, Peñi. Disculpe que lo haya interrumpido en su quehacer. Lo mejor pero también hay que decir las cosas. El encuentro ha sido esa interrupción. Gracias. No, pero yo quisiera concluir un poco, de todas maneras, retomar, y no me importa que el tiempo avance, porque ya más de 1 hora y media hemos batido el récord, y hemos dicho a lo más 1 hora y media, pero vamos a seguir. Porque creo que es necesario también vincular el pasado no tan lejano, 40 años atrás, ayer. Sí. O sea, el Penny que está ahí es joven y ya era joven cuando estaba en ese proceso. O sea, no me vengan con que es el pasado. Porque cuando viene el proceso de erradicación, reducción, se reduce el territorio mapuche con los títulos de merced. Luego, durante el proceso de reforma agraria, se recuperan muchas de las tierras antiguas. Perdón, pero antes era no se llamaba así, se llamaba título de comando, en 1800. Claro, pero cuando no, llega pero es un aporte, ¿no? A partir de 1800... De 1900 empezaron los títulos Mercedes. 1884 el primero. Ya. 1929. Después de ahí se pierden 100.000 hectáreas más hasta 1961. Y ahí se recupera parte importante de las tierras antiguas, no solo de los títulos de merced, de las tierras antiguas, las tierras que fueron entregadas a los colonos particulares que ahora los defienden con garras y uñas, como lo defendieron durante el proceso de contrarreforma agraria. Y después, cuando llega la democracia y se dicta una ley indígena, ¿qué es lo que dice? Que las tierras indígenas, las tierras mapuches, son aquellas que formaban parte de los títulos de merced. O sea, nuevamente las tierras reducidas. Nuevamente la demanda territorial mapuche. Hoy día la demanda territorial mapuche, que empieza en el año 1997 con el nuevo movimiento mapuche, que se recompone de la muerte, de la persecución, de la tortura, de la desaparición, como bien señala la Damián. A partir del año 1990 dice, bueno, no nos están reconociendo nuestros territorios, porque no estamos hablando de tierra, no hablamos de las tierras del título de merced, hablamos del territorio, de la tierra usurpada, que va más allá del linde del título de merced. Y hoy día la demanda territorial en Temucucuy, ahí en Loncoche, en Victoria, en Curacautina, acá en Lanco, son las tierras antiguas. En Arauco también son las tierras antiguas, muchas de ellas en manos de forestales, pero son las tierras antiguas, no son las tierras reduccionales. Y esas tierras antiguas, como conversábamos hace un ratito, son las tierras que forman parte de la memoria mapuche. Cada uno de los lofos, cada uno de los territorios, cada uno de los huaypifes, cada uno de los quienes sabe, y cada una de las rucas se sabe cuáles eran los del linde antiguo, hasta dónde se colindaba, y se colindaba con otro lof, se colindaba con otra comunidad, no se colindaba con un fondo particular. Hoy día la demanda mapuche, aunque no se quiera reconocer, porque se plantea ya cuál es la solución al conflicto mapuche, ver cuáles son los títulos de merced y reconstruir los títulos de merced, y hasta ahí llegó la demanda mapuche. La demanda mapuche es hoy día, en gran parte, hacia las tierras antiguas. También hacia los títulos de merced, pero sobre todo las tierras antiguas, que fueron entregadas por el Estado a colonos particulares, no reconociendo el Parlamento de Tapico, ocupando el territorio con fuerza, a las fuerzas de las armas. Entonces yo creo que es fundamental reconocer hoy día la demanda territorial mapuche de esta forma, de la reconstrucción del territorio, no solamente recuperación de las tierras reduccionales. Y eso es así. Perdón, yo creo que nosotros estamos acogidos porque fuimos a España a ver la historia también, porque si no salimos nada
a tomar el whiskycito así nomás. Fuimos a España también a saber la historia, ¿cierto? Con la corona española, la guerra del pueblo mapuche con la corona española. Entonces nosotros no estamos pidiendo si el Estado chileno es el que los tiene a nosotros embolsados en su bolsillo, pero la corona nos dio la razón de que nosotros, cuál era el territorio nuestro. Y eso estamos pidiendo, no es más. No estamos pidiendo que de la guerra de Santiago, todas esas cosas, porque éramos todos, todo era nuestro antes. Pero con la guerra de los españoles llegamos hasta ahí, hasta el Biobío. Entonces ya hay... Eso es un pequeño apunte porque eso da para otra conversa más. Sí, pero para que quede más o menos claro que el mundo entienda que es así, no es porque se está recuperación de territorio, nosotros eso lo llamamos así, del territorio mapuche, y eso es lo que se está haciendo. Y cuando usted habla de los tratados con la corona española, se firmaron 29 tratados, el último en 1825 en el Parlamento de Tapigüe, que dice claramente que la frontera es el Biobío. Y después, cuando se ocupa el territorio mapuche por parte del ejército, se desconoce este tratado. Y un tratado está vigente hasta que es derogado. El tratado del Parlamento de Tapigüe nunca fue derogado, por tanto, en teoría, seguiría estando vigente. Está vivo, sí. Eso, a base de eso vamos a marchar. Sí, esa es la base, por eso como el historiador, él sabe eso y hay que recordarle para que lo diga, no lo diga yo como mapuche interesado y toda la cuestión, sino que aquí hay gente que sabe y que no es mapuche y que está poniendo el acento donde corresponde. Eso. Así que si sale un gobierno, si sacamos... Está escrito, está firmado. Claro. El Lonco Meriluán con el capitán Bernechea en los llanos de Negrete, en los llanos de Tapigüe en 1825. Así fue. Sí, hay mucho. Bien, Peñi, me alegro mucho de que... Ya sé qué hacemos con Cristian. me haya acompañado. No sé, Cristian, no sé qué, se quedó callado porque no sabe maya. Nada, compi. La palabra, usted es el protagonista, así que solo estaba esperando que le dieran ahí síntesis a lo que estaban conversando. Y agradecer también el diálogo entre ustedes. Se hace más interesante y más entretenido aún este tipo de actividades cuando quienes participan dialogan entre ustedes mismos en este caso. Sí. También se aprende y se construye conocimiento entre la memoria y la historia y el presente, que es lo importante. Eso, nunca se puede olvidar eso. Yo creo que es una cosa muy importante para la futura generación. Yo creo que no se puede olvidar. El pueblo mapuche pasó varias etapas de alianza, después con la corona española, después con los estudiantes, después ahora vamos a otra etapa, entonces estamos así. Yo creo que todo fue importante en este momento. Sí. Vamos por un buen camino. Sí. La historia viva. Sí. La historia viva, eso. Para ir también cerrando alguna idea y considerando que estas jornadas también están pensadas desde y a partir de la experiencia de la reforma agraria, como Sentir Nahuel Buta tenemos una pregunta que se la podemos hacer a los tres y pueden responder de acuerdo a su experiencia o lo que ustedes estimen conveniente. También para generar debate y polémica en torno a este tema de la reforma agraria. Y la siguiente pregunta, se la voy a leer. ¿Cómo debería ser la nueva reforma agraria que los campos de Chile y el Gualmapu necesitan? ¿Cómo debería ser? Yo digo que el pueblo mapuche no necesita reforma agraria. La reforma agraria la hizo Clinton con Alessandri, cuando fue el desarrollo, desarrollo de la... Ya, ustedes saben eso. Y después la tomó Frei, ¿cierto? Que fue más progresista, le dio más auge, porque ya Frei era de Montecristiano, el otro era nacionalista. Entonces, Eduardo Frei quiso ponerse, o se vio obligado, con Clinton, ¿cierto?, de poner la reforma agraria acá, porque le convenía también, porque de alguna manera era acallar la voz mapuche también. ¿Ah? Entonces hoy día nosotros no necesitamos reforma agraria. Ahora, tampoco queremos ser injustos con las personas que tuvieron la reforma agraria. Yo creo que ellos, los no mapuches, tendrían que recuperar
el predio, ¿cierto? Para que ellos trabajen. Ahí nosotros como mapuche no le diríamos que esta tierra es de nosotros, porque en realidad se lo dejaron a ellos. O sea, eso está, no vamos a decir legal y toda esa cuestión, ¿no? Porque la legalidad la hicieron las leyes que realmente hoy día nos reprimen a nosotros, pero tampoco podemos dejar a gente que no son mapuches así abandonada o dejarla a la calle, lo que hicieron ellos. Yo creo que hoy, más que nunca, hay que pensar en que ellos recuperen su reforma agraria, porque lo que decía muy claro el Peñi, de que los mapuches no recibieron tierra. No. La tierra fue para los trabajadores y los no mapuches. No puedo decir Winca porque ellos no fueron los que robaron la tierra. Fueron los patrones, los ricos, los que robaron la tierra a través de su ejército, con su ejército. Ellos fueron trabajadores. Un sometido más como, peor, no tanto como nosotros, pero sí fueron sometidos. Eso, Peñi. Sí. Bueno, yo me agrego No, pero no sé si se entiende lo que dije. Sí, se entiende todo. Sí. Sí, yo me agrego también al también Heraldo, que en este momento nosotros en la reforma agraria no lo sirve, porque nosotros vamos en otra etapa, porque nosotros vamos en la recuperación, que la tierra fuera usurpada, digamos, recuperar nuestro territorio como mapuche, porque digamos, como yo lo dije, que nuestros viejos tomaron alianza con la reforma agraria que están recuperando con los pobres campesinos. Y en ese momento, digamos, era necesario tomar alianza porque en ese momento los viejos, digamos, no podían entrar a la oficina, todo eso. Y tampoco nos pudimos negar, digamos, los campesinos que lucharon junto con los mapuches. Ellos fueron una buena alianza y estamos agradecidos que hemos luchado juntos. Pero para el futuro, para los mapuches, como nosotros estamos luchando por la libre determinación y etcétera, que se hace en contra de eso. Autonomía. De la autonomía lo hacen, no está dentro. No cabe. No cae, porque si no, tenemos que volver a ser campesinos simples. Y el mapuche, digamos, eso que yo creo que también se cometió mucho error en el tiempo de la Unión Popular. La Unión Popular. Los mapuches, algunos partidos lo pusieron como campesinos pobres. Y no lo hicieron como digamos, mapuche, todo eso. Pero nuestros viejos que fueron mapuche siguieron hablando el tema mapuche, siguieron discutiendo el tema mapuche hasta que lo tomaron como mapuche, pero lo estaban ya también poniendo que nosotros éramos campesinos pobres junto con los otros campesinos pobres, pero no lo vean como mapuche. Perdón, yo creo que los partidos, los movimientos se equivocan y cometimos errores como seres humanos, porque no estamos en el terreno, no estamos en la práctica. Alguien decía que muchos estudiantes leían el Condorito, pero no leían la historia. Entonces eso pasó y creo que hoy día no va a pasar eso. No va a pasar. Entonces, la alianza que dices tú está bien. Eso fue y hoy día los no mapuche también tienen su lugar en nuestro World Map. Sí. Eso un poco. Sí. Sí, siempre va a ser nuestra alianza. Aparte de eso, estamos todos mezclados hoy día. Hoy día, antes era, por ejemplo, yo no me voy a casar con una no mapuche. Era mal mirado en la comunidad. Y ¿cómo se llama? Al todo lo contrario, al revés después. ¿Ah? Entonces, pero hoy día no, hoy día los sentimos como seres humanos y que tenemos sentimientos y que tenemos que comportarlos tal cual como es un matrimonio, ¿no? Es para ir añadiendo cosas. Yo creo que no sé si tú tienes algo más que decir sobre Martín. eso, Peña. Yo preferiría quedarme con la palabra de los Peñas, que son los más autorizados en este tema. Tienen razón cuando señalan lo que fue de alguna forma importante
cómo se inmiscuyeron los partidos políticos en el proceso de reforma agraria en el territorio mapuche, para bien o para mal. Hay situaciones que hablan también casi de intervención. Yo rescataría del proceso de reforma agraria antiguo la voluntad política de alguna forma apuntalar el desarrollo de los peñas. O sea, lo que hablaba aquí en el Peñi, que es por ejemplo, cuando se hicieron los cursos para manejar tractores, cuando se hicieron la capacitación, cuando se apuntaba el proceso de compra y venta de lo que se estaba produciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí estamos bien, pero hoy día claramente el pueblo mapuche está en una situación distinta, de la cual forma parte esta historia de la reforma agraria, en que se reconstruye el antiguo territorio y que después, con la contrarreforma agraria, con el golpe de Estado fascista, se pierde gran parte del territorio. Hoy día ese territorio se está reconstruyendo y eso es importante. Y en ese proceso forma parte fundamental la memoria de lo que fue el proceso de reforma agraria. Como fue la memoria del proceso de usurpación territorial por parte del Estado chileno. Hoy día se está hablando de otra situación que es distinta, que tiene que ver con la autodeterminación, que tiene que ver con la autonomía, que tiene que ver con las organizaciones propias que el pueblo mapuche se está dando. Ya no se habla solamente de la comunidad, se habla del LOF, ya no se habla de la tierra, se habla del territorio. Y esos son los elementos que hay que tomar en cuenta. En definitiva, cuando tú hablas del proceso de reforma agraria, en el caso del territorio mapuche es una situación distinta a lo que sucede con el resto de Chile. En el caso del pueblo mapuche, yo creo que la idea es avanzar hacia procesos crecientes de autonomía y autodeterminación. Eso. Yo rescato algo de la reforma agraria. O sea, en historia fue muy, muy bonita, muy buena. O sea, no podemos decir, no, si fue mala la cuestión, todo esto no. Yo rescato hoy día algo que es muy importante dentro de lo que cómo se desarrolló en los asentamientos. Se llamaban asentamientos. Yo creo que siempre hay que copiar de alguna cosa correcta. El pueblo mapuche tiene que trabajar en forma comunitaria, pues se llaman comunidades, las organizaciones que existen, donde hay un LOF, donde hay los loncos, estamos todos representando ahí, ¿no? Yo creo que eso lo rescato porque es muy hoy día el sistema capitalista, el sistema pinochetista que se dejó aquí en Chile no es rescatar, por ejemplo, en las comunidades, sino que la CONADI le da tierra y le reparte. ¿Ah? Entonces, eso es muy malo para el pueblo mapuche, porque muchos se acostumbraron a eso. Y la reforma agraria hizo lo contrario. Le dio auge para que todos trabajáramos en forma ordenada. Entonces ahí teníamos el jefe de maquinaria, el jefe agrícola, el jefe ganadero, el jefe de infraestructura. Y yo creo que eso se puede, plasmar dentro de la recuperación que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias, agradezco a todos y eso sería mi intervención como yo y mi compañera. Hasta buenas noches, que lo pasen bien. Sí. Bueno, la discusión fue muy interesante, todo eso, yo creo que hay mucho que hablar, todo eso, sobre todo las nuevas generaciones que en este momento están participando en varias recuperación. Y bueno, seguimos aprendiendo, seguimos escuchando y seguimos en resistencia en Gualmapo, porque ahora nosotros ya no hablamos de comunidades. De comunidades, bueno, estamos recuperando Gualmapo. Muchas gracias a todos. Ya pues, Rosario, Bueno, gracias. yo también quería agradecer la invitación, la participación en esta hora y media que nos está. Por la casa, podríamos estar mucho tiempo más, pero agradecer la invitación. Creo que es muy bueno volver a conversar de la historia, volver a poner en vida la memoria y también estar atento porque, digámoslo, mientras nosotros estamos conversando en este momento, están allanando comunidades,
están ingresando al territorio mapuche, están persiguiendo a los peñi en el Los Argenco, ayer ingresaron al Bajo Mayeco. Esto está sucediendo día a día. La represión nunca se fue. No, está. Con otro nombre no. Ya pues, quería intervenir, disculpen que los corte, pero agradecer la presencia de ustedes, de su testimonio, de su experiencia, del relato de Martín también, que nos permitió hacer una interpretación histórica de todo lo que estamos conversando a partir de la memoria. Agradecer de la misma manera a los medios independientes que han ayudado a difundir esta actividad, a transmitir. También especial a Radio Curruf, que se encargó de tener a nuestro invitado ahí presente en Temuco. Y quería cerrar anunciando de que, o reiterando, mejor dicho, de que estas jornadas han sido lanzadas junto también con la publicación del, cierto, como le decía anteriormente, de la segunda edición del libro de Jackson Chol, que lleva por título Por una nueva reforma agraria para Chile. ¿Ya? Por eso también le hacía la pregunta final, para estimular el debate, ¿cierto? Y este libro... Sí, oiga, Peñi, a usted le llegó el libro, ¿no? A mí no me ha llegado el libro, yo no sé si a mí tampoco me ha llegado. Sí. Justamente antes que me interrumpiera, le iba a decir que yo conocí a Jackson Chol, pero no. Sí, ejemplares disponibles del libro para enviarles a ustedes y a la gente que está allá en el territorio. Obviamente un libro que llama al debate, pero a pesar de las discrepancias y todo eso, fue escrito por Jackson Chol, que también fue protagonista de la reforma agraria. Y fuimos víctimas, compañeros, así que no, eso está en el corazón. Diga lo que diga el hombre, estamos con él. Bien, gracias, no sé, es importante. Gracias a ustedes por yo soy así, no sé, yo me emociono y bueno, entiéndanme, digo. Sí, lo conozco. ¿Para qué me llaman si saben cómo me pongo? Ya. Está bien, está en confianza. Un abrazo grande. Gracias Peñi, gracias. Hasta la victoria siempre. Marichuevo. Gracias. Igual. Viéndonos.